Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿quieres servir a Jesús? Recordemos que estamos en el tiempo final. Pronto comenzará la tribulación final, esos 7 años que describe la Biblia, la palabra de Dios, como el tiempo de tribulación. Esto ha ocurrido como fruto de la apostasía de la iglesia, que no ama a Dios con todo su corazón, que no ama a Jesucristo, que no se rinde ante Jesús. Y por otro lado, tenemos a la sociedad en general que se ha entregado a la violencia, a la rebelión. No busca el amor de Jesucristo. No busca la paz de Dios. Fruto de eso podemos ver la violencia, la maldad, cada día cómo se incrementa y se desata en este mundo. Entonces, nuestro Padre Celestial, al ver la actitud del ser humano y la indiferencia de la iglesia, es que Él juzga con justicia. Su presencia se aparta y también se aparta su protección. Y eso es lo que estamos observando en este mundo, donde cada día hay más violencia y el hombre en general es quien la busca. Entonces se está levantando la hora de las tinieblas, con diferentes guerras, con crisis económicas, con pestes, diversas enfermedades, incendios, terremotos, desastres naturales. Y esto aumentará en los próximos años, hasta que se iniciará la tribulación final, la denominada hora de la prueba, donde se manifestarán los sellos, las trompetas, habrá diferentes juicios y una destrucción aún mayor. Dios ama a las personas y Él permite todas estas circunstancias que hoy ocurren y que vendrán para que muchos se salven a través de Jesucristo, para que vayan a Jesús. Y también Dios quiere purificar a su iglesia por esa hipocresía que hay en la iglesia, limpiarla de ese amor por las cosas materiales. A través de las circunstancias difíciles que vendrán, una parte de la iglesia será purificada y muchas personas conocerán a Jesucristo. Entonces, dentro de esos 7 años de tribulación final, los primeros 3 años y medio, habrá un despertar en muchas personas. Un remanente se volverá con todo su corazón a Jesucristo y a través de Él buscará a Dios, le amará a nuestro Padre Celestial y le dará el lugar que Dios merece en sus vidas. Este despertar espiritual será en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y eso es lo que observamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, cuando habla de una gran multitud de personas con ropas blancas y declara que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, en este último mover espiritual, habrá muchos obreros que servirán a Jesucristo, que estarán llevando la palabra, predicando, hablando de Jesús, de la necesidad de arrepentimiento y de búsqueda por completo a Dios. La pregunta es,
¿Quieres servir a Jesucristo? ¿Quieres tú ser un obrero en este tiempo final? La palabra de Dios añade en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 29. Hablando de este tiempo de avivamiento en medio del dolor, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, habrá un despertar espiritual en hombres y mujeres de distintas nacionalidades, distintas edades, y que conocerán a Jesucristo y rendirán sus vidas a Jesús por completo. Y esto será en medio de prodigios, en la tierra, en el cielo. Habrá fuego purificador, sangre, columnas de humo, trompetas del Apocalipsis. Será un tiempo de dolor, pero esto sucederá antes que venga el día grande y espantoso. Recuerda que la última parte de la tribulación es donde vendrán los juicios peores. Entonces, vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y nuestro amado Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, está preparando obreros que serán luz en medio de las tinieblas de este mundo, que serán usados para hablar en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones de este tiempo de tribulación que comenzará en un poco tiempo más. Entonces, ¿quieres servir a Jesús? ¿Quieres ser parte de ese último avivamiento? Debes estar preparado. Y nuestro amado Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, está preparando a sus hijos, a ese remanente que será usado en este último avivamiento. Y nuestro Dios te quiere preparar, quiere tratar en tu vida. ¿Y cómo Él lo hace? Por medio del Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo usa la Biblia, la palabra de Dios, para tratar en tu vida, para purificarte, para cambiar tu manera de pensar, transformar tu entendimiento, para que seas con un carácter como el de Jesús, manso y humilde. Nuestro amado Padre Celestial declaró, este es mi Hijo amado, Jesús. A Él tienes que oír, a Él tienes que imitar. Tienes que amar a Jesús y obedecerle, haciendo las cosas a la manera de Jesucristo. La Biblia completa nos lleva a Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, a sus palabras, a imitar sus acciones, a que nuestra vida pase por situaciones, circunstancias similares a las de Jesús, porque somos cristianos. Un cristiano es un discípulo de Jesús. Y todo discípulo debe ser como su Señor. Entonces, nuestro buen Padre te formará, te preparará en este proceso, y ya lo está haciendo con muchos de sus hijos. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 43, cuando Jesús aún era un niño, a cargo de José y María, dice que al regresar ellos
acabada la fiesta de la Pascua en Jerusalén, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron entonces a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Qué nos está queriendo enseñar la palabra de Dios? Nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, te está queriendo llevar cada día al templo, a su presencia, a conocerle, ir a Jesucristo y a través de Jesús llegar al Padre, tener una relación íntima, espiritual con Dios, llegar a conocerle. Entonces Jesucristo, en vez de volver con los parientes, Él estaba con su Padre Celestial. Porque eso es lo que dice a continuación. Cuando le vieron sus padres, se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces Él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» ¿Entiendes que en un proceso de formación que Dios hace en tu vida, Él te va a llevar a que cada día quieras estar más en su presencia, conocerle y amarle? Y eso te va a separar de una u otra manera de amigos, de familia, de lo que antes eran tus prioridades o entretenciones. El amado Espíritu Santo te va a llevar a que busques la presencia de Dios, a que ores, a que leas su palabra, la Biblia. Entonces, tal como Jesús responde a su familia, Él dice: «Es que estoy en los negocios de mi Padre». Esto mismo lo debe experimentar todo cristiano. Acercarse a Dios de manera especial, priorizar, amarle y conocerle. Y este proceso que experimentarás o que ya estás experimentando es porque Dios está tratando en tu vida, está forjando ese carácter de Jesús en ti, un amor ágape hacia Dios, por sobre un amor filial hacia las personas. Dios debe ser la prioridad en tu vida, lo primero, lo más importante. Si seguimos leyendo, ahora el versículo 50 de Lucas 2 dice: «Mas ellos, José y María, no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón». Entonces, a semejanza de Jesús, tú seguirás sujeto a tu familia, a tu autoridad, seguirás haciendo y cumpliendo con todas tus obligaciones en este mundo. No obstante, tu anhelo cada día será conocer más a Jesucristo, conocer al Padre, yendo en oración cada día, teniendo una relación íntima. Y esto te irá separando de muchas actividades que antes hacías, porque ahora priorizas conocer a Dios. Y quizás tus amigos no lo van a entender, tu familia quizás tampoco lo va a entender. Pero no te preocupes, ama a tu prójimo, a tu familia, a tus amigos,
Mas tú busca a Jesucristo. Dale el primer lugar a Jesús. Busca a Dios cada día. Porque el resultado de este proceso de consagración es el que vemos a continuación. Versículo siguiente dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, fruto de que te empiezas a consagrar con todo tu corazón, a pasar más tiempo en su presencia, en desmedro de amistades, relaciones, entretenciones, cosas de este mundo. Al consagrarte más a Dios, le conocerás de una manera distinta y crecerás en la gracia, el favor de Dios, en una relación profunda con Jesús. Y también fruto de esto tendrás cada vez más sabiduría. No la sabiduría que viene de este mundo, sino la sabiduría que proviene de Dios, que viene de la Biblia, que es usada por el Espíritu Santo para enseñarte cómo pensar, qué decir y qué hacer. Y necesitas esa sabiduría en todo aspecto de tu vida, junto con la gracia, el favor de Dios. ¿Cómo lo logras? Con este proceso de consagración. Y esto te preparará para ese avivamiento que vendrá en poco tiempo más, cuando comience la tribulación. Por eso te ruego que busques a Dios con todo tu corazón, que le ames, que le rindas tu vida a Jesucristo de verdad, para que así el amado Espíritu Santo te guíe, te ayude, te dirija, y este proceso de forjar madurez, sabiduría y gracia en ti se produzca y no seas tú el que lo entorpezca. Entonces, ¿quieres servir a Jesús? Si es así, debes permitir que el Espíritu Santo te lleve a este proceso de formación, de comunión íntima con Dios a través de Jesucristo. Y siguiendo este proceso de formación, llegará un momento en que Dios va a permitir que vayas al desierto. Nuestro amado Señor Jesucristo estuvo 40 días en un desierto, en completo ayuno, y esto representaba los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Un desierto es un periodo de prueba, de dificultad, donde debes enfrentar circunstancias para que tu carácter siga forjándose, siga madurando. Por eso, el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1, declara que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Tenía que enfrentar dificultades. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usa tu poder para satisfacer tus necesidades. ¿Y qué respondió nuestro amado Señor Jesús? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, cuando enfrentas desiertos en tu vida, dificultades, vas a ser tentado por las tinieblas, a quejarte, a rebelarte,
Y nuestro amado Jesucristo nos enseña lo que es pasar por un desierto con humildad y humillación. Jesucristo dice, no todo es comida, no todo es ropa. Hay algo más importante que lo material. Lo más importante es lo espiritual. Conocer a Dios, amarle, obedecerle. Entonces, en los desiertos, aquí Jesús nos enseña que hay que darle un valor justo solamente a lo material y priorizar lo espiritual. Por eso, si te estás enfrentando en un desierto a dificultades, ¿cómo vences esa circunstancia? Priorizando lo espiritual. Lo primero en tu vida debe ser Dios, no lo material, no las cosas temporales de este mundo. Entonces, el desierto es usado para nuestro beneficio, para que nos quitemos esa mentalidad de este mundo, materialista, temporal, y podamos ver en forma espiritual. Recuerda que tú puedes vivir aproximadamente 70 a 80 años sobre este mundo. Sin embargo, aquí estamos hablando de la vida eterna. Dios permite que seas purificado, que madures, porque Él te está preparando para la eternidad, para servir a Jesucristo. Te ruego que cambies esa mentalidad temporal por una mentalidad eterna. Lo primero es lo espiritual, no lo material. Lo primero es amar a Dios y conocerle y obedecerle. Lo demás es solo añadidura. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 5 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces en piedra. ¿Y qué le responde nuestro amado Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Estoy dispuesto, dice Jesucristo, a pasar por el desierto, a pasar por esta prueba, a no salir corriendo o hacer las cosas a mi manera. Es decir, el desierto también nos enseña a morir a nuestro orgullo, a las maneras en que nosotros queremos hacer las cosas, a ser humildes y esperar en Dios. No tentar a Dios exigiéndole que nos saque de esta circunstancia, de este desierto, o a quejarnos de Él. No. En esta tentación, en este desierto, Jesús nos enseña lo que es la humillación, el carácter de ser manso y humilde. Aunque la circunstancia sea difícil, no pongo a Dios bajo presión. Me humillo y espero en Él. Dios es fiel y Él responderá. Nuestro Padre nos dará la salida, pero a veces eso lleva tiempo y las cosas no son a nuestra manera. No presionemos ni pongamos a prueba a nuestro Padre Celestial, sino humillémonos y esperemos en Él. Esperemos en Jesucristo. Si seguimos leyendo, la tentación siguiente que enfrentó nuestro amado Jesús en el desierto, dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo,
vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro amado Jesús nos enseña al enfrentar este desierto, al enfrentar la tentación de la gloria de este mundo. Él dice, no la quiero. No quiero la gloria que este mundo ofrece. No quiero las riquezas que este mundo ofrece, ni el hedonismo, vivir para el disfrute de las cosas, o el exitismo que este mundo ofrece y que te pide a cambio tu vida, que te dediques a estas cosas temporales. Jesús rechaza eso y dice, solo a Dios adorarás y servirás. Jesucristo lo habló, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Debes decidir a quién has de servir. Te invito a servir a Dios. Las cosas materiales solo son añadiduras. Dios provee, Dios te bendice. No puedes vivir para estas cosas materiales o temporales, o el exitismo, o la fama, o la riqueza, tal como el mundo lo promueve, como la sociedad actual lo promueve y lo busca. No hagas eso. Dale tu corazón a Jesucristo y a través de Él ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu ser. Entonces, para que seas parte de este último avivamiento, primero debes pasar por un proceso de formación donde te consagras a Dios en oración, le buscas, le amas, le conoces, creces en gracia y creces en sabiduría. Y también te ves enfrentado a diferentes desiertos, donde el enemigo, el maligno, te tentará con amar las cosas de este mundo, con querer priorizar las cosas materiales, vivir como este mundo, esta sociedad vive por estas cosas temporales. Y tú debes resistir y rechazar eso. Te verás enfrentado a desiertos, donde deberás morir a tu orgullo y humillarte y esperar en Dios, confiando en su amor, confiando en que su gracia te dará la victoria. Y no debes correr de las circunstancias, no debes abandonar el desierto. Jesús no abandonó el desierto, Él enfrentó las dificultades, se humilló, murió a sí mismo, a satisfacer sus necesidades, esperó en Dios y Dios lo fortaleció. Jesucristo escogió agradar a Dios antes que a los hombres. Prefirió servir a Dios con todo su ser antes que llenarse de las grandezas, riquezas, gloria, fama o exitismo o hedonismo de este mundo. Todo este desierto también te prepara para que tengas ese carácter como el de Jesús, manso y humilde, humillado, donde quieres que Dios haga su voluntad en tu vida, donde priorizas su plan, su voluntad y no las cosas temporales de este mundo. Finalmente dice el versículo 11 de Mateo 4 que el diablo le dejó, porque la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Permanentemente te verás enfrentado a circunstancias que debes resistir, como las que acabamos de hablar, y eso te dará cada día más autoridad. Te ruego que entiendas que las dificultades son una oportunidad para crecer, para conocer más a Jesús y ser más como Él. Te invito a dejarte purificar, tratar en tu madurez, en tu corazón, para que así llegue el día en que puedas
servir a Dios en ese último avivamiento. Servir a Jesucristo como un obrero preparado, maduro, guiado por el Espíritu Santo, en comunión e intimidad con Dios, conociendo a Jesucristo. Queda poco tiempo, por eso te ruego que busques a Jesús y que permitas que el Espíritu Santo trate en tu vida. Llegará el momento, tal como Jesús comenzó su ministerio, en el cual tú también estarás sirviendo en ese último avivamiento. Si vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante, habla acerca de Jesús comenzando su ministerio. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios? Nuestro amado Jesucristo comenzó su ministerio en el momento preciso, cuando Juan el Bautista finalizaba el suyo. Entonces, cuando Juan estaba preso, ahora Jesucristo sabe que comienza su ministerio y sale de Nazaret porque es guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que se cumpla la palabra de Dios, la Biblia, y lo lleva a Galilea de los gentiles, es decir, lo lleva a personas que no conocen a Dios. ¿Y qué ocurre? Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz de Jesucristo. Recuerda que tú debes ser un reflejo de esa luz de Jesús en tu vida. Entonces, llegado el momento preciso, el Espíritu Santo te dirá qué hacer, dónde ir. Él te guiará, pondrá palabra en tu boca, para que seas luz a otros, en medio de la tribulación que vendrá, de las cosas difíciles que se enfrentarán en este mundo. Tú serás luz de Jesucristo, por tus palabras, por tu carácter, por tus acciones, y cumplirás así el plan de Dios. Y a continuación declara, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que en medio de los juicios que vendrán, podrás ser usado como un instrumento, un siervo de Jesucristo para alumbrar a los demás y llevarlos al arrepentimiento, a que reconozcan que necesitan el perdón de sus pecados, que necesitan la salvación, que necesitan el amor de Dios en sus vidas. Y ese amor, ese perdón de Dios, solo viene a través de Jesucristo. Y eso es lo que ocurrirá en el tiempo de tribulación. Porque si vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 en adelante, donde habla de los 2 testigos, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen, que hablen, que sean sal, que sean luz de Jesús,
por 1260 días, es decir, 3 años y medio, los 3 años y medio primeros. Y estarán vestidos de cilicio, en humillación y en arrepentimiento, tal como estos podcasts te hablan acerca de la necesidad de humillarse, de quebrantarse ante Dios, de arrepentirse de toda obra mala, de todo pecado, de volverse a Dios con todo el corazón a través de Jesús. Y eso harán estos testigos en medio de los juicios, en medio de las dificultades de estos primeros 3 años y medio que comenzarán en la tribulación. Llevarán a las personas a que se arrepientan, se humillen y busquen a Jesucristo y a través de Él tengan salvación y perdón. Y dice a continuación, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 2 olivos, 2 candeleros. ¿Qué quiere decir esto? Los 2 candeleros se explican por Apocalipsis 1:20, donde habla que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Por lo tanto, 2 candeleros son una parte de la iglesia, esa iglesia fiel, como la iglesia de Filadelfia, que será usada con poder y autoridad en medio del dolor para hablar de Jesucristo, para que las personas se arrepientan de sus pecados, se humillen ante Dios y reciban la gracia y el amor de Dios a través de Jesucristo y cambien sus vidas y sean salvos en medio de todos esos juicios y calamidades que habrán en los 3 años y medio iniciales. Y por otro lado también habla de los 2 olivos. ¿Qué quiere decir esto? Nos lleva a el libro de Zacarías, donde habla de la visión de Zacarías del candelabro de oro y los 2 olivos. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 11, dice, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí está hablando de Josué y Zorobabel, líderes que junto con el remanente del pueblo de Dios que estaba en Babilonia, deciden salir de Babilonia e ir a reconstruir el templo de Dios. ¿Qué está queriendo decir? Es exactamente lo mismo que los 2 candeleros. Estos 2 olivos representan, aparte de ese pueblo de Dios, de esos cristianos que saldrán de Babilonia, de este sistema de valores de este mundo, del orgullo, la codicia, de la avaricia, de la vanidad de este mundo, y servirán a Jesucristo como siervos, hablando, predicando, anunciando el amor de Dios, para que muchos otros salgan de esa Babilonia espiritual, de ese sistema de valores distorsionado de este mundo, materialista, hedonista y temporal. Y en esta misma visión de estos 2 olivos, en Zacarías capítulo 4, versículo 6, cuando se ve la visión del candelabro de oro y los olivos, dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, parte de los olivos, y que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir,
en este último avivamiento que habrá en esta primera mitad del tiempo de tribulación, serán usados por el poder del Espíritu Santo, no con fuerza humana, no con habilidades humanas, con poder económico, con poder político, no, con el poder del Espíritu Santo, tal como nuestro amado Jesucristo. Muchos servirán a Jesucristo en este último avivamiento y deben permitir que Dios los forme. Deben tener una relación, un crecimiento espiritual para tener sabiduría y gracia de Dios. Y deben también permitir pasar por desiertos, por dificultades y no huir, para que así sean purificados, tengan el carácter maduro, templado, manso, humilde de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, para así poder servirle en este último avivamiento. Nuestro amado Jesucristo añade otras características, y esto Él lo declara en la misión a los 70, un grupo ampliado de personas, no solo sus 12 discípulos, sino que 70. Él dijo, nuestro amado Jesucristo, en Lucas capítulo 10, versículo 2, a este grupo que iba a servirle: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, un obrero de Jesús debe tener un espíritu de oración permanente. Es un requisito para que así permanezcas en Jesús. Y les dice a continuación: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es decir, debes velar, estar atento, horas y velas. Y eso deberá permanecer en este último avivamiento. No te debes confiar, porque el tiempo de tribulación será terrible, de angustia, de dificultad. También Jesús dijo: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es decir, Jesucristo dice: yo proveeré. Dios te proveerá en ese último avivamiento para que puedas servirle. Si Él te llama, Él te proveerá. Y cuando declara no saludéis por el camino, significa de que debes concentrarte en servirle. Un siervo de Jesús no se dedica a hacer vida social. Se dedica a entregar el mensaje de Jesucristo. También declara: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué está queriendo decir nuestro amado Jesucristo? Que en este tiempo, en la tribulación, en los primeros 3 años y medio, habrá un avivamiento y un remanente será escogido porque se ha dejado preparar, limpiar por Dios para ser obreros de Jesucristo. Y presentarán el mensaje de Jesús con humildad, con humillación, con paz, en medio de la dificultad que haya. Y manifestarás la necesidad del arrepentimiento, del cambio, de darle la vida a Jesús y recibir el amor de Dios. Y no obligarás a nadie. El que quiere recibirá la palabra y rendirá su vida a Jesucristo.
y se bautizará y será un cristiano de verdad. Y el que no lo haga será su decisión y no obligarás a nadie. Dios está contigo. Si te dejas limpiar y preparar, serás usado. Y nuestro buen Jesús te librará, te guardará de los lobos, de los hombres malos. Te proveerá, te sustentará, te usará. Él también declaró, estas señales seguirán a los que creen en Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesús, y sanarán, y tendrán protección. Por eso que es importante que te dejes limpiar, que pases por estas etapas de formación, de crecer en la gracia, en el conocimiento, en la sabiduría. Y el Espíritu Santo quiere hacer esa obra en tu vida. Mas tú eres quien se deja o se opone a eso. Tú eres quien determina si quieres buscarle y ser un obrero. Y el amado Espíritu Santo obrará y te guiará. Y cuando te enfrentes a los desiertos, a las dificultades, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo, vencerás y estarás preparado como un obrero humilde y dependiente de Jesucristo para servirle en ese avivamiento que habrá la primera parte de la tribulación. Sin embargo, hay un gran riesgo para todo siervo de Dios. Cuídate de las riquezas, cuídate del dinero, de las cosas materiales. Recuerda que Judas directamente, como lo dice el libro de Mateo capítulo 26, versículo 15, él fue a ofrecer a Jesús, a venderlo. Él les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y dice que desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Tristemente, tal como Judas, hay muchos cristianos que entre buscar a Jesús o crecer materialmente, escogen tristemente lo material, las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, en vez de permanecer en Jesús y permitir que el Espíritu Santo trate con sus vidas y crecer en la gracia y la sabiduría. Tristemente, muchos cristianos se rinden a las cosas temporales, a las riquezas humanas, se rinden a las diversiones, a las cosas que este mundo te ofrece. Te ruego que te cuides, te ruego que no ames las cosas materiales, porque Jesucristo también lo dijo. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, compréndelo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese fue el gran error de la iglesia de la Odisea. Creer que porque poseía muchos bienes o riquezas, entonces Dios estaba con ella, con esa iglesia. Y no es así. La vida del hombre consiste en amar a Dios y obedecerle, darle el primer lugar en sus vidas, amando a Jesús, obedeciéndole. Lo demás es solo añadidura. A continuación, Jesucristo añade
una parábola de un hombre rico cuya heredad había producido grandes riquezas. ¿Y qué pensó este hombre rico? Dijo: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Esto es avaricia. Muchas personas solo viven para tener más y acumular más. Y comienzan con algo pequeño y quieren algo más grande y no se sacian con algo mejor, quieren algo aún mejor. Y ahora empiezan a mirar otras necesidades y finalmente sus vidas se dedican a las cosas materiales. Y Jesucristo dice a continuación en el versículo 20 de Lucas 12, ¿qué le dice Dios a este hombre rico? Dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, que la prioridad en tu vida sea ser rico para con Dios, dándole tu vida a Jesucristo y a través de Él amando a Dios y confiando en Él. Tu seguridad no es el dinero ni los bienes, tu seguridad está en Dios. Te ruego que no te dejes engañar, porque hay muchos llamados a ser obreros en este tiempo de tribulación, en este último avivamiento, pero que a causa de las riquezas, de las cosas materiales, no estarán dispuestos a renunciar a sus vidas para servir a Jesucristo. Y eso les traerá condenación eterna. Se apartarán de Jesús. Te ruego que tengas cuidado, que no te dejes engañar por las riquezas temporales. Ser rico para con Dios. Dale a Él tu vida, dale tu corazón, que Él sea lo primero y lo más importante. Todo lo demás es añadidura. Y no te dejes engañar por las riquezas pasajeras de este mundo, para que así seas un obrero que has pasado por todas estas etapas y te has dejado limpiar para servir a Jesucristo en este último avivamiento. Por otro lado, en la segunda etapa de la tribulación, el anticristo se levantará y se le concederá vencer a los santos. Y eso lo declara Apocalipsis 11, versículo 7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, estos dos testigos, 2 olivos, 2 candeleros, estos siervos de Jesús, dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el versículo 9 añade: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, muchos cristianos morirán, mas espiritualmente lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que se levantará el anticristo y durante esos 3 días y medio finales o 3 años y medio finales, los cristianos serán perseguidos, serán vencidos, humillados. Ya no podrán predicar como los 3 primeros años iniciales. Habrá una persecución y muchos morirán. Pero recuerda que si eres fiel a Jesucristo,
como la iglesia de Filadelfia, serás guardado por Dios, protegido en este tiempo de tribulación final. Si eres fiel a Jesucristo, Dios te concederá ser digno de escapar. Serás llevado al desierto y serás guardado hasta que se cumplan esos últimos 3 años y medio y nuestro amado Jesucristo vuelva. Porque Jesús volverá al final de la tribulación, su segunda venida. En su primera venida Él fue ese siervo sufriente que vino a dar su vida por nosotros, a morir en una cruz. Mas en esta segunda venida Él viene a reinar y primero arrebatará a los suyos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados, arrebatados, esperaremos a Jesús en las nubes y nos reuniremos y estaremos con Él para siempre. Y a continuación nuestro amado Jesucristo vencerá las tinieblas, acabará con el anticristo, acabará con la maldad. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y comenzará su reino milenial. Por eso, si tú no conoces a Jesús, te invito a que rindas hoy tu vida a Jesucristo. Al final de este podcast encontrarás una oración donde rendirás tu vida a Jesús y lo harás el Señor de tu vida y tu Salvador. Recibirás el perdón de tus pecados y tendrás salvación en Jesús para que permanezcas en Él en este tiempo final en que nos encontramos. Por otro lado, si tú ya eres cristiano, pero te estás dando cuenta que estás viviendo en hipocresía, te ruego que ordenes tu vida, que te arrepientas, que te limpies de todo pecado, de toda maldad, que te apartes de toda injusticia, que te consagres a Dios, para que así experimentes este proceso de purificación, de formación, de madurez, para que seas fiel a Jesús y seas librado de las cosas que vendrán y además le puedas servir en ese último avivamiento. Te ruego que escojas bien, que consagres tu vida a Jesucristo para que el Espíritu Santo obre en tu vida, para que nuestro Padre Celestial pueda podar tu vida, sacar aquellas cosas malas de ti y tú permanezcas como ese pámpano unido a Jesucristo y madures y estés listo para que en un tiempo más, cuando comience la tribulación, seas usado como un siervo de Jesucristo y todo sea para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador.
lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.